Hola, muy buenos días. Ya he esperado unos minutos, pero creo que es propio que demos inicio a la sesión. Mm, Muy buen día. Mi nombre es Yunuen Gómez Paredes. Soy su docente en la materia de Administración Fiscal y he preparado un material para ustedes para, pues, guiarlos, ayudarlos un poco en el estudio de esta materia. Voy a dar inicio. Yo, pues, sé que esta sesión quedará grabada, entonces espero que posteriormente puedan ingresar para poder revisar lo que estaremos compartiendo con ustedes el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, dentro de la materia tenemos primero que nada ciertos conceptos impositivos. Y como base, pues nuestra materia se llama Administración Fiscal, debemos de tomar como base precisamente, perdón, las leyes fiscales. Entonces nos vamos a enfocar a ley de ISR, a ley de IVA y a Código Fiscal de la Federación. Pero básicamente estaremos trabajando con ley de ISR y con código, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros estamos hablando en esta materia o hablaremos de esta materia de los temas impositivos, de la cuestión tributaria, de tal suerte que nosotros tenemos que recordar que esta obligatoriedad emana desde nuestra propia Carta Magna, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, fracción cuarta, donde establece que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, así de la federación, estado, municipios en que residan de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. Entonces, eso es lo que nos marca el artículo 31, fracción cuarta, y de ahí se desprenden todos los artículos primero de todas las leyes fiscales. El artículo primero de ley de ISR emula que las personas físicas y morales, ahí ya nos dice todos los mexicanos, puesto que cuando ya tenemos esa obligatoriedad impositiva, ya tenemos que dividirnos en personas físicas o morales. Físicas somos tú, yo, vamos, cualquier persona, ¿no? Esa es la persona física que, bueno, por cierto, tendrá que obtener un ingreso para poderlo ser. La persona moral es una figura jurídica, serán un conjunto de personas físicas que van a armar esa persona moral y también tendrán ciertas obligatoriedades. Entonces recuerden que todos los artículos primero de todas las leyes fiscales son las que van a marcar esa obligatoriedad. El uno de ISR, el uno de IVA, el uno de IEPS, el uno del Código Fiscal son los que nos darán esa obligatoriedad. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí les marqué unas ligas que ustedes pueden checar. Les quería comentar que ustedes lo idóneo es que tuvieran su ley de ISR, su ley de IVA, su prontuario fiscal. Hay unas fiscoagendas para estudiantes, fiscoagendas estudiantiles, no son tan gravosas, oscilan entre los 200 y pico de pesos. Entonces yo consideraría que sería relevante que ustedes pudieran tenerla, sobre todo ahorita a inicios de año, para que pudieran conocerla, ¿no? Pudieran darle seguimiento. De lo contrario, pueden ingresar a la página de los diputados y pues ahí encontrar lo que sería las leyes que vamos a estar mencionando. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, y dando seguimiento a lo que les comentaba, el artículo primero del Código Fiscal de la Federación establece que las personas físicas y morales, perdón, estarán obligadas a contribuir para el gasto público conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones del código se van a aplicar en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Digo, esto emana de la Constitución. Ahora, dentro de estos cuestiones impositivas que se menciona que nosotros tenemos esa obligatoriedad como mexicanos de cumplir, pues bueno, tenemos lo que son la clasificación propiamente de esos impuestos, o de esas contribuciones, más bien dicho, que vienen precisamente en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las contribuciones se van a clasificar en impuestos, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejoras y en derechos. Entonces, eso es lo que nos menciona el artículo 2. Ya nos lo está clasificando, ya nos está mencionando específicamente cuáles van a ser esas contribuciones que nosotros tenemos la obligatoriedad
de aportar según la Constitución y según el Código. El artículo tercero también nos habla o nos menciona, perdón, porque los artículos no hablan, sobre lo que serían los aprovechamientos que vienen en este tercero de código. Y los aprovechamientos van a ser esos ingresos que va a percibir el Estado por funciones de derecho público que sean distintos a las contribuciones que acabamos de comentar en el 2. En el 2 son entonces los impuestos, las contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social y nada más, ¿vale? El artículo cuarto que les menciono aquí nos habla de los créditos fiscales y estos créditos fiscales no son otra cosa más que las obligaciones que nosotros tenemos que enterar a lo que son las autoridades, ¿sí? Esos serán los créditos fiscales. No sé, por ejemplo, si la autoridad hacendaria nos llega a requerir algún concepto y nos va a establecer siempre el concepto de crédito fiscal. Entiéndase un crédito fiscal como una contribución, como un aprovechamiento. Son los que tiene derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que van a provenir de las contribuciones y de los aprovechamientos, también de los accesorios. Ujú. Esos serán los créditos fiscales y así es como los reconoce la autoridad hacendaria establecidos aquí dentro del código. El 4A nos menciona la aplicación a los impuestos y a sus accesorios en cuanto a los extranjeros. Ujú. De ahí me voy a ir hasta el 17A. El 17A del Código Fiscal de la Federación establece lo que son las actualizaciones, porque esos créditos fiscales, esas contribuciones que debemos de cubrir ante la autoridad hacendaria, ante el Estado, pues bueno, deben de tener un periodo, un plazo de pago o de entero. Por ejemplo, los días 17 a más tardar del mes siguiente al que nos encontramos. Espero no enredarlos, por ejemplo, ahorita estamos en el mes de marzo. En este mes, del 1 al 17, nosotros tenemos que enterarle a la autoridad hacendaria el pago provisional correspondiente al mes de febrero. Entonces, febrero se paga del 1 al 17 de marzo. Estamos todavía en tiempo y forma. Pero, ¿qué pasa si no cubrimos con ese pago de impuesto de ISR, por ejemplo, o de IVA, a más tardar el día 17 del mes? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es, podemos pagarlo, ojo, si la autoridad no nos requiere, lo podemos pagar sin mayor problema de manera voluntaria con la respectiva actualización y recargos correspondientes. Si la autoridad detecta el día 18 de marzo que nosotros no pagamos la contribución o no la enteramos y nos requiere, entonces ahí ya tendremos que cubrir una sanción o una multa. ¿De acuerdo? Pero sí nosotros, y aparte de la actualización y recargos, claro, por supuesto, ¿no? Porque tenemos una fecha de pago. Ahora, ¿qué es esa actualización? Pues bueno, la actualización es, vamos a llamarlo así como entrecomillado, como una penalización, es una clase de interés que se le tiene que cubrir al Estado por no haber pagado o no haber cumplido en tiempo y forma con nuestra contribución, con nuestra obligación ante la autoridad, ya sea que corresponda un pago o no, ¿no? Esa es la actualización. Ahora, ¿cómo la determinamos? Pues es muy sencillo. Nosotros utilizamos un indicador que son el famoso Índice Nacional de Precios al Consumidor. Estos índices son publicados en el portal del SAT por la autoridad hacendaria, regularmente también en todas aquellas revistas, en todos aquellos documentos o libros o en nuestra propia Fiscoagenda que les mencionaba hace un momento, vendrán estos índices, vendrán las tablas para que nosotros podamos utilizarlas como un recurso y determinar esto que se nos está solicitando. La actualización entonces se determinará con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior a aquel en el que se va a efectuar el pago entre el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior a aquel en el que se debió de haber efectuado el pago. Y esto nos va a dar nuestro factor de actualización. Aquí en español, voy a pasar al siguiente slide. Este sería nuestro ejemplo. Miren ustedes. Tenemos que el 17 de enero, ay, perdón, no lo actualicé, pero bueno, vámonos así. El 17 de enero del 2015 debimos de haber cubierto un impuesto sobre la renta correspondiente a pagos provisionales de diciembre del 2014 por un monto de 2.456.813. Sin embargo, el entero se realizó el día 27 de julio del 2015. Ujú. Esto es algo muy común, ¿no? A veces llega a ocurrir.
Y se da también por cuestiones de auditorías, ¿no? Que la auditoría detecta que por ahí se pagó mal, hay una diferencia o no se cubrió un impuesto. Entonces, según lo que acabamos de ver, lo que tenemos que hacer es dividir el índice nacional de precios del consumidor de junio, perdón, del 2015. ¿Por qué? Porque vamos a dividir, acuérdense, el índice nacional de precios del consumidor del mes anterior a aquel en el que se va a cubrir. Lo vamos a cubrir en julio, el mes anterior va a ser junio de 2015, entre el índice nacional de precios al consumidor de diciembre del 2014. ¿Por qué? Porque el pago provisional, ojo, corresponde a enero. Eh, no, bueno, se tenía que cubrir, no corresponde a enero, corresponde a diciembre. Entonces, si lo tengo que pagar en enero, el mes inmediato anterior a enero, pues bueno, va a ser diciembre. Entonces, por eso estoy dividiendo junio 2015 entre diciembre de 2014, determino mi factor de actualización. Y fíjense, aquí, como en este supuesto, las fechas referidas a la causación y al pago de impuestos genera una deflación y se debe aplicar el factor de actualización 1. O sea, a la autoridad siempre le pagas sí o sí. ¿Sí? Esa es una regla. Entonces, puede ocurrir, les voy a explicar estos conceptos económicos que tienen mucho que ver con la parte fiscal, por supuesto. El término inflación quiere decir que nuestra moneda está perdiendo poder adquisitivo frente a las demás divisas. Ujú. Entonces, pues esto genera que nuestro peso, que nuestra moneda pierda valor, pero puede darse un caso contrario en el cual nuestra moneda está adquiriendo un poder adquisitivo mayor. Miren, imagínense ustedes nuestro dólar frente al año anterior, por las mismas fechas, pues ha bajado, ¿no? Lo mantenemos estable en un 18 y piquito, ¿no? 18.88, algo así está el dólar. Pero si nosotros nos vamos al año anterior, el año anterior por estas fechas nuestro dólar estaba en 22 pesos. Entonces, ahí nosotros podemos decir que hay una deflación, ¿no? En lugar de una inflación. Entonces, algo similar pasó aquí en este cálculo del factor de actualización y nos da un punto 9999. Aquí lo idóneo es que se utilicen las cifras como tal. Sin embargo, cuando tenemos un importe menor a la unidad, hay que llevarlo a la unidad porque les repito, la autoridad sí o sí nos tiene que cobrar. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, si no, no se daría la actualización. Aquí al momento de multiplicar los importes, pues quedo con el valor original de los 2.456.000. Después vendrán los recargos. Los recargos por ley son del 1.13%. Entonces tengo que multiplicar ese 1.13% desde que debí de pagar o llevarlo desde que debí de pagar hasta el mes en el que voy a pagar, que será julio. Sumo esos unos puntos 13 y los voy a multiplicar por mi contribución actualizada para determinar los 222.095, que sería los recargos. Entonces, sumo mi contribución actualizada más mi monto de recargos y voy a pagar ahora 2.678.999. ¿Sí? Y esto es a lo que se refiere la actualización y los recargos y se debe de realizar cuando nosotros no cumplimos con nuestra obligación del pago en el mes correspondiente. Ujú. Vamos al siguiente slide. ¿Qué pasa si entonces yo no pago y no actualizo? Ya les había mencionado hace un momentito que, bueno, la autoridad nos puede infraccionar, la autoridad nos puede sancionar y eso se encuentra fundamentado en el artículo 5 y 5A del Código Fiscal de la Federación. Cuando la autoridad se dé cuenta, según el artículo 5, que esas disposiciones fiscales que están estableciendo cargas a los particulares y pues no las están cubriendo y esas obligaciones que son, les dice disposiciones fiscales que tienen que cumplir los contribuyentes son aquellos que tengan o que estén sujetas con, valga la redundancia, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, que es a lo que se refiere este 5. Todas aquellas disposiciones que estén sujetas a eso, tengan un sujeto, llámese, el sujeto es la persona físico-moral, tengan un objeto, el objeto es el impuesto, ajá, es la carga impositiva, tengan una base que va a ser pues sí, el valor del ingreso, por así decirlo. La tasa, que puede ser el ISR, es del 30%.
que puede ser de IVA del 16%, ajá, o tengan una tarifa, según también y impuesto sobre la renta, hay una tarifa dependiendo de un rango de ingresos para que aplica a las personas morales, perdón, a las personas físicas. Entonces, si no se cumplen estas disposiciones fiscales que son de aplicación estricta, que tenemos que cubrirlas sí o sí, pues bueno, nos llegarán ciertas infracciones y sanciones. Y el artículo 5A establece que todos los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que habría realizado para la obtención del beneficio económico razonable esperado por el contribuyente. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros no cumplimos con lo establecido en estos artículos 5 y 5A, bueno, definitivamente tendríamos unas infracciones o tendríamos sanciones. Ahora, las infracciones específicamente las podemos encontrar en nuestro Código Fiscal de la Federación del artículo 70 al 91D. Es en donde nosotros encontramos las infracciones correspondientes, no las sanciones que impondría la autoridad. El artículo 6 nos habla de las reglas de causación y de promedio, y aquí establece cuándo serán la causación de las contribuciones. Las contribuciones se causan conforme se van a realizar las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales durante el lapso que ocurra. Les hablaba yo de cuando obtengamos un ingreso, por ejemplo, pues bueno, ese sería el efecto de causación. Las fechas ya se las había comentado, las contribuciones, pues bueno, se van a pagar dentro de la fecha y del plazo que señalen las disposiciones respectivas. Regularmente van a ser el día, por ejemplo, para lo que es ISR, IVA, van a ser el mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el mes o la fecha generadora. En este caso sería del 1 al 17 de marzo, tenemos que pagar febrero, marzo del 1 al 17 de abril y así corresponde, y así sucesivamente, ¿no? También, por ejemplo, para efectos de las declaraciones anuales, pues bueno, tienen que cubrirse en el mes de marzo para las morales, en el mes de abril para las personas físicas, en el mes de febrero, por ejemplo, tuvimos que presentar las retenciones, las declaraciones de las retenciones. Entonces, hay periodos específicos, hay fechas específicas en las cuales se debe de cumplir con estas obligatoriedades. Caso contrario, pues bueno, vendrían ya esas infracciones, esas sanciones que les acabo de mencionar, que van del 70 al 90, creo que les dije 90, 91 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, también hay reglas de interpretación fiscal o literal y estricta que generan cargas a los particulares y esas las podemos ver en el artículo 7 del Código Fiscal de la Federación, en donde establece que las leyes fiscales, que los reglamentos, que las disposiciones administrativas de carácter general van a entrar en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que ellas establezcan una fecha posterior. Entonces, tenemos que regularnos mucho con lo que establece específicamente nuestro código, nuestra constitución, nuestras leyes de los impuestos correspondientes para darle precisamente esas interpretaciones, ¿no? Esta interpretación estricta. Hay cuestiones que no pueden irse de lado, por ejemplo, lo que establece el 5 es muy claro, ¿no? Nos dice todas aquellas disposiciones que sean de carácter obligatorio y que establezcan un sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, pues bueno, tendrán que cubrirse sí o sí. Entonces, ligando ese 5 con lo que emula el 7, pues básicamente es lo que tenemos que cumplir con la autoridad hacendaria, ¿no? Esa aplicación estricta de lo que menciona nuestra constitución, nuestro código, perdón, y no podemos modificarlo. También hay formas para extinguir las obligaciones. Las formas de extinción de las obligaciones, perdón, se van a extinguir cuando se realice el pago, cuando hay una prescripción o caducidad. Esta prescripción o caducidad son conceptos también que nos menciona que dentro de un lapso de 5 años la autoridad pues puede descartar ya el dar seguimiento a alguna obligación que no haya sido cubierta en su momento. Pero aquí mucho ojo porque la autoridad puede determinar de manera presuntiva y puede realizar también ciertas auditorías, puede hacer revisiones sobre esa información de años anteriores y pudiera extenderse a 10 años atrás. Ujú.
Y bueno, la condonación también puede ser por parte de la autoridad que nos condone el pago de ese impuesto, una compensación cuando estamos utilizando un saldo a favor universal que ya se puede aplicar, ya sea de IVA contra ISR, de ISR contra IVA, de un IEPS contra IVA, para disminuir la carga impositiva o en su caso para no cubrirla, ¿no? Y también la cancelación de esa obligación, ¿sí? Em, Vamos a pasar al siguiente slide y comentar rápidamente nuestra estructura de las leyes fiscales. Eh, Aquí les estoy poniendo las principales, que en este caso son ISR, IVA y el Código Fiscal de la Federación. Esa estructura y ese contenido es básicamente, se los voy a poner de una manera muy coloquial o con un concepto muy coloquial. Es mi índice. Esa es la estructura, el índice. Si ustedes se van a su primer hojita de lo que es su agenda, su fiscoagenda, su agenda tributaria. Cuestión que no tendrían ustedes, por ejemplo, si la descargan del portal de los diputados, de la Cámara de Diputados, que yo les decía que pueden descargar su ley, tanto de ISR, de IVA y el código. Si ustedes se van ahí, pues no podrían ver la estructura, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes cuentan con la ley impresa, pues sí podrían ver esa estructura que es como un índice, se los puedo equiparar de esa manera para que nos queden bien clara. Y esa estructura, bien, pues es aquella que nos va a dar forma a las diferentes leyes fiscales para que nosotros podamos comprenderlas de la mejor manera. Es como viene, su mismo nombre nos lo dice, ¿no? Como viene estructurada. Por ejemplo, la ley de impuestos sobre la renta tiene títulos, al igual que todas las demás, ¿no? Pero bueno, esta va a tener títulos, va a tener capítulos, va a tener artículos. Ujú. Entonces, el título, por ejemplo, el título primero de la ley del impuesto sobre la renta se refiere a las disposiciones generales. Ajá. Y esas disposiciones generales están contempladas dentro del artículo 1 al artículo 8. Ahora, el título segundo, por ejemplo, se refiere a las personas morales y está dividida también en 9 capítulos. Por ejemplo, el capítulo primero se refiere a las disposiciones generales que abarca del artículo 9 al 15. El capítulo segundo a las deducciones. Dentro de esas deducciones habrá secciones. La sección primera para las deducciones en general del artículo 25 al 30, la sección segunda para las inversiones que abarca del 31 al 38 y la sección tercera del costo de ventas del 39 al 43. Vendrán también otro título, por ejemplo, el tercero, que se refiere al régimen de las personas morales con fines no lucrativos, que abarca del artículo 79 al 89. El título cuarto se refiere a las personas físicas y también tendrán disposiciones generales del artículo 90 al 93. El capítulo primero será de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio, perdón, eh, general de un servicio personal subordinado del 94 al 99, de los ingresos por actividad empresarial y profesional, que es el capítulo segundo y abarca 4 secciones. Para las personas físicas con actividad empresarial y profesional, que va del 100 al 110, para el régimen de incorporación fiscal, que es el famoso RIF, que ya se derogó, abarca del 111 al 113. Sin embargo, todavía sigue apareciendo en la ley. ¿Por qué? Porque recuerden que fue por 10 años, entonces todavía aquellos que estuvieron en el RIF, todavía les faltan 2 años, 3 años. En el año anterior, el año pasado, antepasado, surge el reciclo, ahorita vamos a hablar de ese reciclo, y llega a sustituir a este RIF. De hecho, este RIF también en su momento sustituyó a otro que eran los famosos repecos, el régimen de pequeños contribuyentes. Desconozco cuáles sean sus edades, yo les estoy hablando así como que dando un pequeño bosquejo y una idea de esta evolución, perdón, si lo comento aquí así, pero bueno, quisiera que lo conocieran, ¿no? Que quisieran que conocieran este antecedente de este famoso régimen de incorporación fiscal que ya no está vigente como tal, para poderlo aplicar, vamos, para que si yo quisiera irme a dar de alta en este momento como un RIF,
pues lógicamente no podría porque ya no existe. Se encuentra dentro de dentro de la ley de impuestos sobre la renta porque hay todavía algunos contribuyentes, hay algunas personas físicas que se quedaron con ese régimen y que pues tenían que esperar a estos 10 años para que, bueno, ya deje de existir como tal, pero llegó a sustituirlo lo que son los recicos. Ese es el régimen que está hoy vigente, ¿de acuerdo? Y bueno, así podemos conocer toda la estructura de lo que sería la ley del impuesto sobre la renta, que repito, no es más de manera coloquial que un simple índice y que nos menciona claramente a qué se refiere cada uno de los capítulos, de los títulos. La estructura, por ejemplo, de la ley del IVA también vendrá por medio de capítulos, de secciones, de artículos. Ujú. El capítulo primero, por ejemplo, son las disposiciones generales que abarca del 1 al 7. El capítulo segundo será de la enajenación del 8 al 13 y bueno, así sucesivamente. ¿De acuerdo? También el Código Fiscal de la Federación, por supuesto, tiene su propia estructura así como ya lo comentamos con ISR, así como ya lo comentamos con IVA, bueno, pues por supuesto que código también tiene su propia estructura en donde nosotros podemos visualizar todos los capítulos, todas las secciones, todos los artículos a los que se hace referencia dentro de este Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, en el título primero, pues se encuentran las disposiciones generales dividida en dos capítulos, del 1 al 17b, y después el capítulo segundo, que es específicamente los medios electrónicos, que abarca todos los 17, bueno, del 17C al 17L, por así decirlo, ¿no? JKL, bueno, ahí lo tengo al K, pero ya hay un L. Am, Después tenemos también, por ejemplo, el título segundo de los derechos y obligaciones de los contribuyentes con un capítulo único que abarca del 18 al 32. El título tercero de las facultades de las autoridades fiscales, que está también dividido en dos capítulos. Y así nos podemos ir con las infracciones y delitos fiscales. ¿Se acuerdan de las infracciones? Les decía yo, es el capítulo primero y abarca del 70 al 91D y los delitos fiscales del 92 al 115 bis. Viene después también el procedimiento administrativo, que sería del capítulo primero de del recurso administrativo, viene también por secciones y bueno, por último también tendríamos a de la revelación del esquema de reportable. Este es un capítulo único del 197 al 202. Eso es lo que nosotros podríamos ver o visualizar dentro de lo que sería nuestro código. Aquí, perdón, estaba viendo el esquema donde dice aquí infracciones y delitos fiscales que va del 70 al 91 bis, sí, y del 92 al 115. Sí. Ujú, ujú, sí, ya no viene esta parte porque es nueva. Lo que les acabo de comentar del 197, no, no está aquí. El 197, del 197 al 202 es un capítulo único y se refiere al título cuarto, al título sexto, perdón, de la revelación del esquema reportable, de los esquemas reportables. Ujú. Entonces, bueno, esta sería nuestra estructura de las leyes fiscales, de básicamente del ISR, de la ley del IVA y del Código Fiscal de la Federación. Ahora, realmente no nos podemos aprender de memoria los artículos. Hay algunos artículos clave que, bueno, pues obviamente sí los conocemos así como que al pie de la letra, como les recé el artículo 5 y les recé también el 31 fracción cuarta constitucional. Hay artículos clave, hay artículos que sí no sabemos de memoria, los artículos primero, el artículo cuarto, el artículo quinto, no sé, vamos, los estoy diciendo al azar, el 17. Pero hay otros artículos en donde, pues bueno, por los cambios, por las modificaciones que hacen las autoridades, pues difícilmente nos podríamos aprender de memoria. Lo importante aquí es que nosotros sepamos el rango, más o menos en dónde se encuentra lo que nosotros queremos buscar o lo que nosotros queremos consultar. Porque imagínense, si nosotros, bueno, también nos ayudan mucho. Quisiera comentarles que nuestras leyes fiscales son muy amigables y también vienen palabras clave, ¿eh? Y están, pues ahora sí que relacionados, está, em, eh, ay, se me fue la palabra, correlacionado.
está correlacionado una palabra clave con diferentes artículos para que, bueno, podamos visualizarlo, ¿no? Por ejemplo, yo compro las leyes fiscales de ISEF y para mí son una maravilla. Todo va relacionado, vienen ejemplos, vienen cosas muy claras. A mí me gusta muchísimo, yo ya llevo años trabajando con ISEF y pues bueno, son mis Biblias en donde yo voy poniendo mis anotaciones y bueno, yo ya los conozco de cabo a rabo y las vamos, pues las vamos leyendo, nos las vamos tratando de memorizar, lo vengo haciendo ya desde años atrás. Yo no pido que ustedes se las memoricen, pero pues sí que sepan en qué rango se encuentran cada una de los artículos o de los conceptos que específicamente ustedes quieran ubicar en algún momento dado. Ujú. Ahora, vamos a hablar ya en nuestra tercera unidad de lo que son las personas morales. Y como ya hablamos de esta estructura, esto lo encontraremos del artículo 1 al octavo, en donde vienen las disposiciones generales eh, de la misma ley, ¿no? De lo que serían básicamente generales como tal. No me estoy clavando aquí a personas morales. Las disposiciones generales van del 1 al 8 y abarca disposiciones generales para personas morales como tal y físicas. Fíjense que estas del 1 al 8 se relaciona más con las morales porque también en el apartado o en el capítulo cuarto, que en donde ya hablamos de las personas físicas, también hay tres articulitos que van directamente a las personas físicas, pero en estas disposiciones generales podemos abarcar a ambas, ¿no? Como tal, porque comenzamos desde el artículo primero en donde vienen quiénes son los sujetos al impuesto sobre la renta y qué se considera fuente de riqueza, en donde los sujetos, pues bueno, lógicamente serán las personas físicas y las morales, y hablamos de fuente de riqueza y de residencia. ¿Quiénes son los residentes en México? ¿Cuál será la fuente de ingresos? Cuando la fuente de riqueza, perdón, que va a ser el lugar en donde ellos o de donde nosotros estemos obteniendo el ingreso. Esa será la fuente de riqueza, ¿no? El establecimiento permanente también, que bueno, será cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Ese es el establecimiento permanente, ¿no? Por ejemplo, también nos sugieren aquí en el artículo tercero, qué es lo que no se constituye un establecimiento permanente, casos en los que se aplican ciertos beneficios para los tratados para evitar la doble tributación y todas esas partes vienen en los primeros 8 artículos. Ujú. Nos hablan también el plazo para efectuar los acreditamientos, lo que es un acreditamiento en el extranjero. Menciona también que se consideran intereses, ¿no? Esa sería la parte. Y luego en el artículo 9 o del 9 al 15, que es en donde ya estamos entrando al otro capítulo y serían las disposiciones generales, pero para las personas morales como tal, vamos del 9 al 15, ahí ya vendrían lo que es el resultado fiscal, por ejemplo, y la utilidad fiscal, el pago de impuestos, porque personas físicas y personas morales enteran o pagan su impuesto sobre la renta de una manera muy distinta, no son iguales. En este artículo 9 es la base para el cálculo del impuesto, porque es donde determinamos resultado fiscal, utilidad fiscal, cuándo viene la fecha de pago. La adición del 10% para efectos de dividendos es de lo que se refiere el artículo 9. El 11, los intereses que tengan carácter de dividendos. Los 12, liquidación de sociedades. El 13, lo de las fiduciarias. El 14 ya vendrán los pagos provisionales, que ahorita vamos a comentar. Y en el 15 específicamente vienen las deudas perdonadas para los contribuyentes sujetos a un procedimiento de un concurso mercantil. Del artículo 16 al 24 vienen todos los ingresos, ajá, que es considerado ingreso para las personas morales, ujú, lo que son los ingresos acumulables en el 18. Por ejemplo, en el 17 nos menciona
que los ingresos acumulables, ¿no? Dice que las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en créditos o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de su establecimiento en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Viene toda esa parte de los ingresos. En el 17 se establece que para los efectos del 16 se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma en las fechas que se señale conforme a lo siguiente. Cuando haya enajenación de bienes o prestación de servicios, en los ingresos acumulables al momento del cobro del precio, en el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, por arrendamiento, por enajenación y bueno, nada más, ¿no? Es lo que nos menciona. El 25 se refiere a las deducciones y cuáles serán esas deducciones que van a ser aplicables para las personas morales. Es a lo que se refiere este rango de artículos que les anoté en esta parte. Las deducciones autorizadas, por ejemplo, para efectos de las morales, pues pueden ser todas aquellas devoluciones, descuentos o bonificaciones que reciban por alguna compra, los costos, el costo de lo vendido, los gastos, las inversiones, los créditos incobrables, las cuotas, por supuesto, que se paguen por el IMSS, pero únicamente serían las patronales, ¿de acuerdo? Recuerden que el IMSS se paga de manera tripartita, una parte la paga el trabajador, otra parte la paga el Estado y otra parte la paga el patrón. Entonces, aquí en este caso, para efecto de deducción, sería la parte proporcional que va a pagar el patrón. También los intereses devengados, el ajuste anual por inflación, los anticipos y rendimientos pagados a las personas morales, la creación de reservas para fondo de jubilación y pensión. Esas serían deducciones para las cuestiones de personas morales, ¿no? Y vamos a ver rápidamente aquí un cálculo, bueno, un ejemplo de una determinación o de un cálculo de una persona moral. Y bien, vamos a prestar aquí principal atención en esto. Aquí está. Miren, tenemos un ingreso nominal de 1 millón de pesos para una persona moral y lo vamos a multiplicar por un coeficiente de utilidad. Siempre se va a determinar un coeficiente de utilidad. Y oye, Junuen, ¿este de dónde lo determino? Ah, ok. Miren, tenemos que determinar un resultado del ejercicio. Ajá. Y ese resultado del ejercicio lo determinamos en función a todos los movimientos que haya tenido una persona moral durante el año. Entonces, vamos a determinar este famoso coeficiente de utilidad con esos ingresos, multiplicándolos por un factor y bueno, determinando ese porcentaje. Y ese coeficiente de utilidad lo vamos a utilizar durante todo el ejercicio. Ojo, las personas morales, les decía yo que enteran su declaración el día último de marzo, en el mes de marzo. Entonces, a partir de abril, yo ya voy a contar con mi coeficiente de utilidad para aplicar, por ejemplo, en este ejercicio 2023. Al día de hoy, en marzo, todavía estoy utilizando el coeficiente de utilidad del año pasado, o sea, del 2021, no del 22. Ahorita el del 2022 lo voy a utilizar en el 2023. Entonces, esto es lo que se realiza en sentido estricto para determinar los pagos provisionales de una persona moral. Entonces, tengo mis ingresos nominales, lo determino por este coeficiente de utilidad y obtengo mi utilidad fiscal. Esta utilidad fiscal la voy a multiplicar por aquí ya no lo puse. Espérenme, hice pago provisional, otras cantidades, impuesto a cargo. No, le estoy quitando aquí un ICR causado. Ese ISR causado es el impuesto sobre la renta que yo haya determinado en periodos anteriores. Tengo mis pagos provisionales con anterioridad y otras cantidades. No, los voy a revolver. Este es para un comparativo. Aquí está. Tengo entonces acá, perdón. Ya que tengo mi utilidad fiscal, esa utilidad fiscal es que no se los puse como yo quería. Esa utilidad fiscal la tengo que multiplicar por el 30%. Ajá. Entonces, si nosotros multiplicamos estos 5 millones, lo multiplicamos por el 30%, yo voy a obtener
estos 150,000, déjenme ponerle aquí. Ujú. No lo puse aquí. Lo voy a multiplicar por el 30%. Así de sencillo se determina un pago provisional para personas morales. Repito, los ingresos nominales se multiplican por el coeficiente de utilidad y después obtengo la utilidad fiscal para determinarla para multiplicarla por el 30%. En caso de que yo haya tenido pagos provisionales eh, efectuados con anterioridad, estamos hablando de que nos encontramos en el mes de marzo, yo ya pagué enero y febrero, entonces los puedo disminuir. Ajá. Y si tengo cualquier otra cantidad a favor, la voy a aplicar también para que ya me dé mi impuesto a cargo. En este caso, pues bueno, no tuve un impuesto a cargo porque prácticamente mi ISR causado con mis pagos provisionales y mis otras cantidades a favor, pues bueno, me dieron el cero. ¿De acuerdo? ¿Cómo determino mi resultado del ejercicio? Lo determino con mis ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, en su caso menos el PTU que le haya pagado en el ejercicio a los trabajadores, porque recuerden que esa parte juega de manera fiscal, nos da una utilidad fiscal. Perdón, le aplico las pérdidas fiscales de los ejercicios anteriores y me da mi resultado fiscal. Lo multiplico por el 30% y me va a dar mi resultado, mi ISR del ejercicio. Si hice retenciones a personas físicas, pues bueno, las voy a restar menos ese ISR retenido y también los pagos provisionales que yo haya realizado durante todo mi ejercicio. El pago provisional de enero, el de febrero, el de marzo, el de abril, el de mayo. Y entonces así voy a obtener mi ISR a cargo o a favor en el ejercicio fiscal. ¿De acuerdo? También está muy sencillo, solo hay que seguir nuestra fórmula sin ningún problema. Ujú. Ahora, otro concepto esta, eh, de esta materia son las obligaciones de personas morales. Sus obligaciones es tener el registro de las depreciaciones y amortizaciones. El fundamento se encuentra del 31 al 38 de ISR y las depreciaciones no es otra cosa más que quitarle el valor a un activo fijo. Obviamente este valor inicial que tuvieron los activos pues no van a estar vigentes siempre, ¿no? Si yo compro, por ejemplo, aquí tenemos el monto original de la inversión de 235. Si yo compro una camioneta el día de hoy, bueno, un carro a 235,000 pesos, bueno, no va a costar ni hoy mismo saliendo de la agencia esos 235. Obviamente va a ir disminuyendo su valor. Entonces, lo mismo ocurre dentro de las empresas, pero hay algo que se llama depreciación. Esa depreciación le va a ir quitando el valor a un bien que yo tenga, a un activo fijo. Ujú. Y esas valores porcentuales que yo le voy a ir aplicando para quitarle el valor se encuentran en este rango, les decía yo, del artículo 31 al artículo 38 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en donde específicamente pues me da esos porcentajes para la depreciación de activos. Me dice, mira, por ejemplo, para lo que son lo más común, ¿no? Los inmuebles, maquinaria, equipos, pues es un 10%, ¿no? Por ejemplo, para lo que sería el mobiliario y equipo de oficina es otro 10%, para los automóviles es un 25%, para las computadoras, por ejemplo, ya sean de escritorio, las portátiles, las impresoras, los lectores ópticos sería un 30%, ¿no? Y bueno, ahí dentro de estos artículos, específicamente en el que más utilizamos en la vida real, en la vida cotidiana, es el 34. El artículo 34 es donde viene la mayoría de las depreciaciones de activos fijos en nuestra ley de impuestos sobre la renta. ¿Vale? Entonces ahí nos podemos enfocar, pero bueno, también viene lo que es la maquinaria y equipo en el 35, que es un 5%, bueno, dependiendo también de la maquinaria, ahí hay que echarse un clavado. Y esa sería lo relevante. Ahora, en cuanto a las amortizaciones, los porcientos máximos se encuentran en el artículo 33 y nos dice, pues, cuánto para las amortizaciones, por ejemplo, de regalías es un 15%, para los intangibles también dependiendo de la explotación,
y del monto que sea el original. Para las erogaciones en periodos preoperativos es un 10%, en los cargos diferidos es un 5%. También se considera para las amortizaciones. Y de una vez les platico cuál es la diferencia entre depreciación y amortización. Bueno, la depreciación y la amortización es disminuir el valor de un monto original o el valor original de un activo. Ajá. La diferencia es que la depreciación va para activos tangibles y la amortización para activos intangibles. La depreciación va para la maquinaria, equipo de cómputo, equipo de transporte, los automóviles, etcétera, ¿no? Equipo de cómputo. Las amortizaciones van para activos intangibles como lo son las regalías, como lo son un know-how, por ejemplo, una patente. ¿De acuerdo? Esos serían los activos intangibles. Entonces, bueno, espero que nos quede clara esta parte. Ahora, el cálculo de la depreciación. Tenemos aquí un ejemplo, sería el monto original de la inversión. Supongamos que fue un automóvil de 235,000 pesos, lo multiplico por la tasa de depreciación según mi artículo 34, les dije, que se refiere exclusivamente a los activos, mi artículo 34, perdón, en mi fracción sexta, sería el 25%, me da mi depreciación anual, que sería de 58,750, lo multiplico por el número de meses del ejercicio, que en este caso son 12, perdón, lo divido, estos 58 lo divido, ahí lo tengo pero es dividido, y me da los 4,895. Ahora sí, por el número de meses completos, son 25 meses los que yo lo he utilizado, me darían los 122,395, ¿sí? Si yo lo quiero determinar, esa depreciación en el valor total, ¿no? O real en cuanto a los meses que lleva de uso. En este caso, según aquí vemos este ejemplo que les puse, pues ya lleva prácticamente 2 años, un mes de uso este automóvil, ya lleva casi la mitad de depreciación, ¿no? Un poquillo más de la mitad, ¿vale? Bueno, también las pérdidas se amortizan, hay declaraciones informativas, hay declaraciones provisionales y declaraciones del ejercicio. Todo esto se realiza a través del portal del SAT, por eso les puse ahí el indicativo, el link, ese es el portal del SAT. Hay que ingresar a ese portal y, bueno, poder realizar ya lo que serían estas declaraciones, ¿no? Tanto, repito, informativas, provisionales y del ejercicio, que las informativas anteriormente eran más obligatorias, la famosa DIOT, no sé si la llegaron a escuchar, es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Pero cuando salen, siempre la autoridad trata también pues de darle ciertas favoritismos al contribuyente, ¿no? De facilitarle mucho las cosas. Entonces, eran muchas declaraciones las que se tenían que presentar y era muy, muy tedioso. Entonces, lo que se dice es, mira, persona física y moral, si tú estás presentando tus declaraciones en tiempo y forma, ajá, no hay ningún problema, ya no me mandes informativa. Yo ya con las provisionales y la del ejercicio, pues yo ya tengo. Adicional a ello, que ahora recuerden que ya se factura a través de los famosos CFDIs y todo llega a la autoridad hacendaria, toda esa información. Si nosotros ya llevamos esa contabilidad de esa manera, por ejemplo, las personas físicas a través de mis cuentas, las morales están enviando mes a mes su balanza de comprobación. Entonces, yo creo que ya no hay mayor problema y ya no hay por qué estar enviando estas otras informativas, pero pues bueno, todavía existen para aquellos que no cumplen en tiempo y forma con sus actividades, ¿vale? Nuestro siguiente punto es enfocarnos a los sueldos y salarios, los famosos asalariados. Ellos tienen las obligaciones bueno, y según ley de ISR, nuestros ingresos acumulables y no acumulables para efectos de ISR, que van del 94 al 99, ahí encontraremos el fundamento. Tienen también la parte de previsión social, la retención del impuesto sobre productos del trabajo normal, retención del impuesto sobre productos de trabajo por erogaciones específicas como gratificaciones y PTU, subsidio acreditable fiscal, un crédito al salario, ingresos asimilables, determinación de la base para PTU, obligaciones, impuestos sobre nóminas, ingreso gravable, retenciones y obligaciones patronales. Estos son los famosos asalariados, son aquellos que perciben su nómina quincenal, que tienen seguro social, que tienen vacaciones, que tienen primas de riesgo, prima de antigüedad,
etcétera, etcétera, y que bueno, estos no tienen la obligación, por ejemplo, de presentar una declaración formal ante la autoridad hacendaria, ojo, salvo que tengan un ingreso superior a los 400,000 pesos anuales y que soliciten a su patrón que ellos presentarían la declaración. De lo contrario, los que la presentarían serían sus patrones en el mes de febrero. También se presenta esta declaración de retención por sueldos y salarios, la presentarían los patrones en su momento, pero si el trabajador requiere presentarla a él para efectos de alguna deducción o algo así y saldos a favor, lo puede hacer, o también si tiene más de de dos empleos, tiene más de dos patrones y le pagan de este modo por nómina, pues bueno, también debe de solicitar, ahí no puede, ahí debe de solicitar al patrón que él va a presentar su declaración porque tiene dos patrones. Ujú. Bien, también hablaremos de los dividendos. Los dividendos son, llamémosle así, las ganancias o las utilidades de los socios, de los accionistas de las empresas que ellos pueden retirar de la empresa. Ujú. Como utilidades, ellos las pueden retirar, pero al momento que los retiran se van a convertir ingresos, como ingresos para ellos. Recuerden que les había comentado que las personas morales son una ficción jurídica, son una figura jurídica y está integrada por personas físicas. Entonces, esas personas físicas, al momento que reclaman sus dividendos o sus utilidades a una persona moral, les van a dar dinero y ese dinero se convierte en un ingreso y por ese ingreso ellos tendrán que pagar, tendrán ciertas obligaciones ante la autoridad, ¿de acuerdo? Y ese régimen lo encontramos entre el 76 y el 78 para ver específicamente cómo tendrían que hacerlo. También tenemos otra cuestión, las cuentas especiales como la CUFIN y la CUCA, que es la CUFIN es la cuenta de utilidad fiscal neta y la CUCA la cuenta de capital de aportación. Son cálculos que se hacen por efectos de dividendos para determinar estos dos conceptos. La utilidad fiscal neta, bueno, la CUFIN se determina con esa utilidad fiscal neta más los dividendos, más los ingresos, menos dividendos pagados, menos utilidades distribuidas, y nos da la CUFIN. Y la CUCA sería el capital social, el que se encuentra dentro del acta constitutiva, más el aumento de capital por aportaciones pagadas, más la prima neta por suscripción de acciones, menos la cuca por fusiones, menos el reembolso de capital pagados, así nos da la cuca. Ujú. Entonces, bueno, estos son conceptos importantes que les quería mencionar. Y aquí ya hago alusión a lo que les mencionaba hace un momentito cuando estábamos hablando de la estructura, de ley de ISR, ¿se acuerdan? Y les hablé del RIF, perdón, y les dije que antes del RIF se llamaban los famosos repecos, y después les dije que ahora es el famoso reciclo. Ajá. Y ese reciclo, que es el régimen simplificado de confianza, es lo que significa el reciclo, está contemplado de los artículos 113 al 113J de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, em, pues bueno, esto es importante mencionarlo, que creo que en su material todavía les hablan del RIF. Todavía, repito, sigue vigente del artículo 111 al 113 de ley de ISR, es el que llegó a sustituir al Repeco, pero ahora pues Recico lo sustituye a ellos. Ujú. Por último, el impuesto al valor agregado, el IVA. El IVA también la ley la pueden encontrar en el portal de los diputados, de la Cámara de Diputados, revisando ahí las leyes. Podemos conocer aquí del IVA cuáles son las principales actividades grabadas y exentas, la que sería la determinación de la base de IVA. Ujú. La determinación de los pagos provisionales, cómo se realizan estos pagos provisionales, lo que serían la compensación de IVA contra otras contribuciones y los requisitos para la devolución de saldos a favor. Se los voy a comentar de una manera muy breve cada una de ellas. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales actividades grabadas o exentas para efectos de IVA? Pues las principales actividades grabadas son todas aquellas que pues, regularmente también van a jugar para efectos de ISR y que puedan, de cierto modo, ser comprobables, ¿no? Esas serían nuestras
principales actividades, ¿no? Esas actividades gravables, no sé, se me ocurre la enajenación de bienes, la prestación de servicios, la importación de bienes, ¿no? Esas son las actividades. Entonces, el impuesto o la tasa impositiva del impuesto va a ser del 16%, es la que señala nuestra ley del impuesto sobre la renta. Eh, y recordar también que este IVA es un impuesto de cascada, es decir, que lo va a pagar el consumidor final, es el que va a tener que cubrir este impuesto ante la autoridad. Hay una determinación para la base de este impuesto que es, no sé, visualicemos, por ejemplo, una factura. Ujú. Visualicemos una factura en donde mi factura es por 1,000 pesos, mi IVA, si estamos hablando que es del 16%, es de 160, entonces mi total de la factura es de 1,160. Entonces, la base siempre, siempre va a ser esta de aquí, que se refiere al valor de la prestación del servicio o de la venta que nosotros estemos realizando, va a ser este valor sin considerar, lógicamente, el IVA. Y no se toma este de acá, ¿eh? Mucho ojo. Entonces, pudiéramos decir que va a ser el subtotal. Ajá. Hay otras eh, ramificaciones o otras presentaciones en donde también aplica aquí la retención, ¿no? Por ejemplo, para aquellos que se dedican al arrendamiento, se realiza una retención, perdón, del 4% por arrendamiento. Para aquellos que se dedican a la actividad empresarial y profesional, por ejemplo, y le facturamos a una persona moral, pues hay que aplicar las retenciones, tanto de ISR como de IVA. De ISR es del 10% y de IVA es de las 2/3 del impuesto, es como lo marca la ley, que en este caso sería el 10,66666. Ujú. Entonces, eso también es importante considerarlo. Ahora, para la determinación de los pagos provisionales, ay, es súper, súper sencillo. Yo creo que si les mencioné aquí lo del IVA, lo del ISR de IVA es más fácil. Es el impuesto, es el IVA trasladado menos el IVA acreditable. Así de sencillo se determina. El IVA trasladado menos el IVA acreditable. El IVA trasladado es el IVA de los ingresos. Ujú. Y el IVA acreditable corresponde al IVA de los gastos o de las deducciones, vamos a ponerle así, porque únicamente va a aplicar el IVA que sea deducible. Hay que ir de la mano, ¿no? Si es una cuestión deducible para efectos de ISR, bueno, pues también aplicaría para IVA y viceversa. Entonces, es el IVA trasladado menos el IVA acreditable, que es el IVA de los gastos o en este caso de las deducciones aplicables. Y así es como vamos a determinar el pago provisional. Puedo restarle, ahí ya me daría mi IVA a cargo o a favor. Ujú. Me da mi IVA a cargo o a favor. Y también le puedo aplicar en su caso un IVA a favor de periodos anteriores, ¿no? IVA a favor de periodos anteriores o también incluso puedo compensar otras cantidades que yo tenga a favor. Anteriores, perdón. Y aquí lo menciono, ¿no? Compensación de IVA contra otras compensaciones. Bueno, también puedo hacerlo, puedo aplicar un ISR, por ejemplo, que traiga a favor, también lo puedo aplicar contra IVA, ¿no? Y esa es la famosa compensación. Y bueno, que está vigente esa compensación universal, en donde yo puedo aplicar un saldo a favor de IVA contra un saldo a favor de ICR, un saldo a favor de IEPS contra un saldo a favor de IVA, etcétera, etcétera. Ujú. Y bueno, los requisitos para la devolución de saldos a favor es que se cuente con toda la documentación probatoria y que, bueno, sea deducible, ¿no? Una característica es que también sea una cantidad que sea deducible para efectos de ISR, que se haya pagado con cheque nominativo, mediante otra transferencia, que sea que caiga, perdón, dentro de las deducciones autorizadas para efectos de la autoridad hacendaria. Y en ese sentido, pues bueno, podríamos solicitar esa devolución de ese saldo a favor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es el material que yo tenía preparado para ustedes. Espero que les sea de utilidad. La grabación, pues se va a quedar ahí
para ustedes también dentro de la plataforma. Espero que la puedan ustedes checar ya con calma. Y yo nuevamente me reitero a la orden para cualquier duda o pregunta que tengan a través de la plataforma y me despido. Que tengan un maravilloso día. Todavía nos faltan 2 semanitas para concluir nuestra materia, pues hay que echarle muchísimas ganas. ¿De acuerdo? Hasta luego. Nos estamos escribiendo muy pronto dentro de la plataforma. Cuídense mucho.